Bienvenidos nuevamente a Stakeholders. Hoy nos encontramos con Nicole Valdebenito, directora de incidencia de la organización Te Protejo, en el marco de la modificatoria del proyecto de ley número 07688, que busca prohibir el testeo de cosméticos en animales acá en el país. Una regulación que ya ha tenido gran alcance en otros países, México, Colombia, Chile, que ya han aprobado estas precisiones en la ley para que se pueda prohibir tanto el testeo de marcas nacionales y fuera del país. Y para ello estamos ahora con Nicole, que nos va a comentar un poco sobre la reciente mesa técnica y el avance de este proyecto en el país a puertas de su debate en el Pleno. Gracias, Nicole. No, muchas gracias por el espacio para conversar sobre esta temática que como organización es tan clave para nosotras. Cuéntame un poco cómo se encuentra actualmente el proceso de esta ley. Entiendo que han retenido justamente reciente esta mesa técnica. Exactamente, pues el proyecto de ley fue presentado, ¿no es cierto?, en abril del año 2024, luego aprobado por la Comisión Agraria con ciertas modificaciones a sus articulados, y en enero de este año, a través de la asesoría de nuestra organización, presentamos una nueva propuesta de texto sustitutorio que estuviese alineado, como bien decías tú, con la realidad que ya hemos visto en Chile, en México, en Brasil y otros países de América Latina también. En ese contexto se desarrolló una mesa técnica recientemente en el Congreso, donde se invitaron a participar a diferentes expertos y autoridades en la materia para que pudieran dar su opinión y visión sobre este proyecto de ley y ciertas recomendaciones en cómo debiese quedar la propuesta de articulado final. Anteriormente ya habíamos conversado al respecto del avance del proyecto y comentabas, y quisiera que pudieras comentarnos al público un poco sobre las precisiones legales que se están haciendo con esta modificación para que pueda haber un marco normativo claro en lo que respecta a la prohibición del testeo de cosméticos en animales. Claro que sí. En palabras más simples, lo que busca este proyecto de ley es prohibir que se puedan realizar análisis de seguridad o toxicología, en animales para la industria cosmética. Esto quiere decir que se va a prohibir tanto para la industria local, o sea, las marcas peruanas que producen en Perú, por ejemplo, no van a poder realizar pruebas en animales para comprobar la seguridad de sus productos en humanos. Y por otro lado, se va a prohibir la importación y comercialización de productos que vengan desde el extranjero que hayan sido probados en animales. Entonces, este proyecto de ley lo que busca es avanzar y transitar a métodos alternativos al uso de animales para comprobar que los productos efectivamente no nos hagan daño a las personas. ¿Qué alternativas hay en ese sentido para las empresas? Actualmente, si se está buscando prohibir el testeo de cosméticos en animales, ¿de qué manera estas empresas pueden realizar las pruebas para que finalmente no afecten la salud de las personas? Pues esta tendencia, por decirlo de alguna forma, ya lleva más de una década. Uno de los grandes hitos fue el año 2013, cuando efectivamente en la Unión Europea se prohibieron estas prácticas también para la industria cosmética. Y desde ese año hasta el día de hoy, el desarrollo de las metodologías alternativas al uso de animales ha crecido ampliamente. Lo que puede hacer la industria cosmética al día de hoy, por un lado, es buscar aquellos laboratorios, entidades que ofrezcan estos métodos alternativos. Hay más de 40 aprobados por la OCDE, que ya han sido un consenso dentro de la comunidad científica que sirven para probar la seguridad de los productos cosméticos. Entonces, el camino de la industria está por ahí, ¿no? En buscar a aquellas entidades que les ofrezcan o incluso incentivar el desarrollo de métodos alternativos en el Perú. La industria se encamina a una más sostenible en ese sentido. Exacto, a una más ética también. Más ética también. ¿Cuáles han sido quizás los hallazgos o las conclusiones que han logrado debatir ayer en la mesa técnica con distintos actores? Me comentabas que estaba no solo parte del Congreso, sino que ministerios como el de Producción, el Agrícola, también estaba la Cámara de Belleza Peruana, la COPECO. ¿Qué conclusiones han llegado a discutirse? Sí, creo que se dio una mesa técnica bastante valiosa porque, como bien mencionas tú, teníamos la visión no solamente de ministerios a través del Ministerio de Producción y el Ministerio Agrario, sino que también del Colegio Médico Veterinario y de la misma Cámara de Cosmética del Perú. Pienso que eso enriqueció la discusión sobre este proyecto de ley de cara a que pudimos ver cuáles son las alertas o las preocupaciones que tiene la industria sobre este proyecto de ley
y cuál es la oportunidad que tenemos de consensos para aprovechar y avanzar en esta prohibición, ¿no? Me parece que el desarrollo de la mesa fue bastante positivo. Efectivamente pudimos confirmar que hay entidades que están a favor de este proyecto de ley. De hecho, tanto la COPECO como el Colegio Médico Veterinario e incluso el Ministerio Agrario se manifestaron a favor de avanzar en esta legislación. Por supuesto que tienen ciertos comentarios de cara a que se puede mejorar e incentivar el desarrollo de métodos alternativos a nivel nacional, de tal vez tener incentivos económicos para las MIPES, para que puedan ellos también acceder a este tipo de pruebas y otros cambios que podrían proponer al articulado del proyecto de ley. Pero en general fue bastante positivo y eso nos sorprendió, ¿no? Se nota que es una temática para la cual las instituciones públicas, privadas y a nivel legislativo también hay cierta cercanía y apertura a que pueda avanzar. En esa línea, ¿en cuánto tiempo proyectas que pueda ser llegado este proyecto de ley al pleno del debate? Y como me comentas que ya hay una posición positiva de querer aprobarlo, ¿cuánto tiempo tomaría para que pueda ser implementado? Creo que es una pregunta un poco difícil de responder. Proyectar cuánto pueda tomar la aprobación de un proyecto de ley siempre depende de múltiples factores, ¿no? Creo que el desafío principal era justamente reunirnos con diferentes actores del ecosistema cosmético, conocer su posición y aquí avanzar un poco a cuál sería el articulado perfecto para este proyecto de ley, por decirlo de cierta forma, ¿no? Lo que a mí me gustaría como representante de Te Protejo, por supuesto, sería que pudiéramos decir que el próximo año este proyecto de ley va a ser aprobado, ¿no? Pero como acabo de mencionar, depende mucho de las mismas instituciones, de los tiempos del congresista y por sobre todo del tiempo del Congreso en su todo, ¿no? Este proyecto ahora tiene que pasar al Pleno y muchas veces los tiempos priorizan otras temáticas a esta, entonces también vamos a estar un poco ajustadas a lo que vaya ocurriendo en las tablas y en las priorizaciones del Congreso. Bueno, también tomando en cuenta que ya el próximo año tenemos elecciones para abril, entonces corremos, digamos que si este Congreso decide avanzar con el proyecto de aprobarlo, tendría que ser en este año, hasta abril del 2026. En esa línea de aprobarse, Perú se convertiría en el país número 46 en tener esta legislación en el que prohíbe el testeo de cosméticos en animales. El más reciente, el 45, ha sido Chile y quisiera poder que me pudieras compartir algunos alcances de cómo ha sido la aprobación de esta norma que recién ha entrado ya en vigencia ahora a principios del año. Sí, por supuesto. Para nosotras como organización mencionamos siempre que la prohibición en Chile es un gran hito en nuestro trabajo porque Te Protejo nace en Chile el año 2012, entonces conseguir ese hito en nuestro país de origen, por supuesto que es un gran logro, ¿no? Es un avance enorme para nosotras. Creemos que en el caso de Chile la aprobación de la ley tuvo un escenario, un contexto distinto, porque por un lado los consumidores estaban mucho más concientizados sobre esta temática. De hecho, una encuesta que realizamos el año pasado confirmó que un 68% de las personas en Chile busca que su producto cosmético tenga un sello cruelty free antes de tomar una decisión de compra, lo que es un número altísimo. Claro. Entonces sí veíamos esa concientización a nivel general del consumidor cosmético y por otro lado también la industria estaba mucho más familiarizada con los procesos de certificación libres de pruebas en animales, estaban públicamente más abiertas a apoyar este proyecto de ley y se dio también una discusión igual de valiosa a la que vimos acá en la mesa técnica con diferentes actores, buscando cómo mejorar el articulado y la propuesta del lenguaje legislativo de este proyecto de ley, lo que nos permitió llegar a un buen recibimiento primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, ¿no? El proyecto de ley entró en vigor este año, en enero de este año, y ahora se está trabajando en el reglamento a través de las instituciones sanitarias. En el caso de Chile, hay igual esta recepción positiva por parte de las empresas de querer avanzar hacia una industria más sostenible y ética? Totalmente. Hemos tenido la fortuna de trabajar muy de la mano, no solamente con las marcas cosméticas, sino que también con la Cámara de Cosmética Chilena. Hemos podido compartir desafíos, hemos podido compartir opiniones y es una temática que la Cámara también ha priorizado. Entonces eso ha permitido que el proyecto de ley y las iniciativas que nosotras respaldamos como organización
tengan un súper buen recibimiento, no solo desde las personas y los consumidores, sino que también desde la industria. Este impulso que se hace para que la industria sea mucho más sostenible es en un contexto en el que América Latina es una región que aboga bastante por los productos naturales, por la medicina tradicional, se puede decir. Y en esa línea hay varios cosméticos para el cabello, para la piel, incluso labiales que se hacen con insumos totalmente orgánicos. Esto se puede trasladar hacia una nueva industria, digamos, más no sostenible, sino más orgánica en ese sentido y que pueda permitir ir reduciendo también la dependencia del testeo de cosméticos en animales. Sí pienso que es una gran oportunidad. Este es solo un tema de todas las oportunidades de políticas sostenibles que tiene la industria cosmética, como bien mencionas. Hemos visto que hay un interés de la industria a nivel regional, me refiero en México, en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia, de innovar desde esa perspectiva, ¿no? De ofrecer ingredientes más puros, de ofrecer políticas también que sean respetuosas con quienes crean, ¿no es cierto?, quiénes son los proveedores de esos ingredientes a través de un trade fair. Hemos visto también cierta responsabilidad en el packaging de los productos, cómo podemos reducir los residuos que generan los productos cosméticos, el uso del agua. Se levantan muchas preocupaciones, no solamente estas, no solamente eliminar los experimentos en animales o avanzar, por ejemplo, a fórmulas veganas o libres de ingredientes de origen animal, sino que también preocuparse de cómo la industria afecta al medio ambiente y a las personas en diferentes ámbitos y de qué forma puede ir mejorando, ¿no? Efectivamente hemos visto un interés en América Latina de ser pioneros en estas temáticas y creo que hay muchas marcas que son ejemplares en ello también. Mencionabas este dato en Chile, era un 42% de chilenos que deciden, 68% que buscan que los productos que usen sean cruelty free, ¿no? Y es parte, creo que, de este eje, no solo la parte de las empresas, de las organizaciones como Te Protejo o del Congreso, sino también es un incentivo que tiene que nacer de los consumidores, de exigir a las marcas que sean más éticas, más sostenibles. En esa línea, ¿cómo es posible o de qué manera se puede llegar al público ya tenemos esta publicidad, ¿no? Que dice que se prohíba el testeo de animales, tenemos ejemplos como el de Ralph, el conejo, hace años que salió, pero ¿de qué manera podemos llegar a más personas para que conozcan sobre el proyecto y que puedan estar a favor o también puedan entrar en la discusión con alguna otra perspectiva? Creo que el primer paso es informar a las personas que entiendan que como consumidores tenemos una responsabilidad cuando adquirimos un producto de informarnos sobre sus políticas de producción y entender qué es lo que estamos apoyando, ¿no? Cuando compramos un cosmético es exactamente igual. Estamos reforzando que las políticas de producción, de abastecimiento, de uso de ingredientes de esa marca tienen nuestro respaldo como compradores. Entonces creo que ahí tenemos la oportunidad como consumidores de exigir mejores políticas dentro de la industria cosmética y un paso para ellos es efectivamente buscar y exigir a las marcas tener un sello de certificación efectivamente libre de pruebas en animales. Con respecto a cómo podemos llegar a más personas, sin duda que difundir esta temática en medios, en instancias como esta, para nosotras es clave. Muchas veces a través de las plataformas digitales, de redes sociales, donde estamos presentes como organización, llegamos a un cierto nicho, pero no llegamos a un público más general, que puede también estar sumamente interesado en esta temática. Y además tuvimos recientemente una encuesta de opinión pública junto a Ipsos en el Perú, donde tuvimos resultados bastante interesantes. Por ejemplo, que un 58% de la ciudadanía en Perú está de acuerdo con este proyecto de ley y con que se prohíban los test en animales para la industria cosmética. Y por otro lado, que un 71% de las personas en el Perú desaprueban que se hagan experimentos en animales para esta industria también. Entonces, esa es la base con la cual podemos trabajar. Hay un interés de parte de las personas, solo que necesitamos difundir mucho más. ¿Qué significa que un producto sea experimentado en animales? ¿Qué significa que yo como consumidor pueda tomar una decisión de compra consciente? ¿Y cómo impacto al mercado con ese tipo de decisiones? Quisiera detenerme ahí en la encuesta que han realizado. Entiendo que hay como un 42% que
o bien rechaza el proyecto o bien desconoce el proyecto, y también un 29%, me parece, que está a favor o no opina, Exacto. ¿no?, sobre la prohibición de testear en animales. Entonces, ¿por qué todavía hay este rechazo o esta indiferencia hacia el proyecto o hacia, mejor dicho, esta temática? Creo que principalmente por desconocimiento sobre el tema, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de experimentos en animales, en general, el conocimiento público es que se usan para la investigación médica, para el desarrollo de vacunas, para nuevos fármacos, y siempre lo asociamos a que es lo mejor para las personas, ¿no? Que gracias a ello podemos tener una mejor salud o mejores opciones biomédicas o biotecnológicas. Sin embargo, creo que algo que cualquier persona que le preguntemos en la calle va a poder concordar es que para un producto cosmético no es necesario, ¿no? Claro. Por un labial, por una crema, por un shampoo, no es necesario que estemos utilizando animales e infringiéndoles dolor, situándolos en situaciones de estrés para simplemente que un labial salga al mercado. Hay alternativas, hay métodos que van a permitir tener mejores resultados también. Creo que eso es algo muy importante de reafirmar. Cuando hacemos pruebas en animales para comprobar seguridad cosmética, la eficacia de esas pruebas van de un 60 a un 80%. Y cuando hacemos pruebas en métodos alternativos, la eficacia va de un 80 a un 100. Entonces, hay temas éticos y también hay temas de seguridad para las personas. Es mejor avanzar a los métodos alternativos para todos. Y de hecho, en esa línea recuerdo que me habías comentado que ya tenemos una bibliografía de las pruebas que se han hecho años anteriores, durante varias décadas. Entonces ya hay un background en el cual los científicos o las marcas cosméticas pueden utilizar. Ya no necesitan, si tienen algún insumo que vayan a colocar en algún producto, ya no necesitan precisamente volverlo a testear si ya tienes los resultados, ¿no? Exacto, es uno de los métodos alternativos. De hecho, como comentaba hace unos minutos, hay 40 de ellos aprobados por la OCDE. Obviamente que no solamente la bibliografía es uno de ellos. Efectivamente, durante la década de los 80 y los 90 se realizaron bastante pruebas en animales para diferentes ingredientes y combinaciones de ingredientes. Entonces hay mucha información que podemos consultar sin tener que pasar por nuevas pruebas. Pero también hay otros métodos, hay desarrollos tecnológicos e innovaciones muy importantes, incluso a nivel local. Hemos visto desarrollo de in vitro, desarrollo de cultivos epiteliales, que son quienes imitan la piel de las personas para ver cómo se va a comportar un ingrediente o una formulación al ser expuesta a ellos. También está el uso de microchips, que son dispositivos tecnológicos que imitan la reacción que va a tener un órgano o la piel a estar enfrentada a este tipo de ingredientes, insumos o formulaciones, y así otras pruebas que, como acababa de mencionar, son mucho mejores también por temas de eficacia. Una consulta, si conoces del tema en particular. ¿Hay una diferencia de precios entre los productos cruelty free y los productos que son testeados en animales? Es decir, hay un panorama en el que productos más sostenibles tienden a ser un poco más caros. ¿Es lo mismo en la industria cosmética? Afortunadamente no. Por supuesto que dentro del espectro del mercado de cosmética en general encontramos productos más accesibles y productos que son más costosos. Y asimismo hay opciones que están certificadas como cruelty free que son muy accesibles, y por supuesto que hay otras que sean más costosas también. Entonces existen opciones, la verdad. La única diferencia al escoger un producto certificado cruelty free versus uno que no lo está es que está salvando la vida de un animal. Es la única diferencia. En esa línea estamos viviendo un escenario bastante controversial a nivel global, en parte por las nuevas políticas arancelarias que impuso Estados Unidos. ¿Esto chocaría con la producción de productos cruelty free? Es decir, si, por ejemplo, producir un producto testeándolo en animales es más barato o más caro dependiendo, ¿esto no incentivaría que se vendan más productos así, se importen más de estos? En teoría no debiese, por supuesto que siempre hay que estar analizando el comportamiento del mercado, pero creo que una de las fortunas que tiene la región, América Latina, es que hay mucha producción cosmética local. Incluso en el Perú, ¿no? Hay marcas cosméticas grandes que tienen presencia en diferentes países de la región.
Lo mismo ocurre en Chile, lo mismo ocurre en Brasil y en México, incluso en Colombia. Entonces, si nos enfrentáramos a una situación de mercado donde quizás importar productos provenientes de Estados Unidos, en este caso, tuviesen un costo mayor, creo que el mercado está preparado para ofrecer alternativas, y alternativas que van a ser locales y que también muchas de ellas tienen incluso certificaciones cruelty free. ¿Te gustaría añadir algún comentario final antes de cerrar? Solo mencionar que creemos que la industria peruana es sumamente destacable en términos de consumo cosmético. Hemos visto que ha avanzado en el consumo per cápita también. Justamente en una de las conversaciones que tuvimos con la Cámara de Cosmética nos entregaron ciertos datos de que después de la pandemia se ha ido recuperando. Entonces eso me suma a añadir que las personas tienen la responsabilidad de informarse. Les invitamos a tomar conciencia del poder que se tiene como consumidor a la hora de escoger un producto y que pueden escoger productos que están certificados como libres de pruebas en animales. Tienen que buscar las certificaciones oficiales. Para ello pueden visitar nuestra página web www.ongtprotejo.p. Van a encontrar el listado de marcas presentes en el Perú con un sello oficial y también en nuestras redes sociales @teprotejo toda la información para guiarles en cómo hacer la mejor elección de compra sin dañar animales. Hay una certificación de cruelty free y también hay un sello de parte de Te Protejo, ¿verdad? Exacto, una de nuestras grandes áreas de trabajo es el área de certificaciones. Por medio de asociaciones con organizaciones internacionales, nosotras creamos un sello de certificación para América Latina que considera, por supuesto, el reglamento cosmético de los países en los cuales trabajamos. Así que si alguna marca cosmética está interesada, de todas formas puede acercarse a Te Protejo y preguntar por el sello y el programa de certificación. Excelente, Nicole. Gracias, Nicole, y gracias a la audiencia por escucharnos. De hecho, pueden encontrar más información en la web de stakeholders.com.p sobre el proyecto de ley y sobre la conversación que ya hemos tenido previamente con Nicole y la organización Te Protejo. Hasta una próxima oportunidad.